¿Qué tal chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y el día de hoy vamos a hacer la clase que corresponde a la diversidad climática en el Perú. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Acostumbrémonos a dar las gracias, ¿no? ¿Por qué damos las gracias? Porque todo es prestadito en esta vida. Deben haber escuchado a sus mamás, a sus abuelitas que le dicen eso, ¿no? Diosito nos presta cosas, nos presta la vida, nos presta las cosas que hay dentro de la vida, la familia. Entonces, acostumbrémonos a ser agradecidos, ¿no? Es de bien nacido ser agradecido. Eso decía siempre mi abuelita. Pero también, aparte de dar las gracias, aprovechemos que estamos conversando con Diosito y le pidamos cosas. Pidámosle, ¿no? Pídale cosas que ustedes necesiten, pero de verdad. Yo le pido para lo que para mí es importante. ¿Qué es importante? La vida, ¿no? Que nos mantenga con vida, que nos mantenga con salud, que nos mantenga unidos, ¿no? Que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. No tan solo pedimos por nosotros, pedimos por todos, pero sobre todo por los más necesitados. Bien chicos, como les decía, empezábamos la clase dándole las gracias a Diosito y vamos a ver el clima. Estamos en sexto de primaria, ya estamos terminando los temas concernientes a geografía. Después de esto vamos a ver lo que corresponde al área de educación cívica. Después de ver educación cívica, imagino que las últimas clases van a ser temas concernientes al área de persona familia, ¿no? Que es lo más sencillo, el autocuidado, el autoconcepto, el auto del auto, ¿no? Todos esos autos. Vamos a empezar entonces por lo que corresponde a la diversidad climática del Perú. En el Perú existen una serie de climas. Cada lugar, la costa tiene un clima, la sierra tiene un clima, la selva tiene otro clima, pero inclusive dentro de las costas hay climas distintos. En el norte, en Piura, no es igual que en Lima, por ejemplo, o en la sierra. Si uno está, por ejemplo, en Arequipa, no va a ser el mismo clima de lugares más altos, como puede ser Puno, ¿no? Juliaca, menos frío. Cajamarca, que es más templadito, o en la Puna, arriba, ¿no? En donde hay nieves perpetuas, ¿no? La Jalca, la cordillera, la Janca. Entonces cada lugar en la selva también, la selva alta tiene un clima y la selva baja tiene otro clima. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos climas en el Perú? Eso lo vamos a entender el día de hoy. No es un solo motivo, son una serie de motivos, es multifactorial, ¿no? Son muchos factores que van a llevar a que el Perú tenga este clima en particular. El primero, que ya lo hemos visto para todos y nos damos cuenta, la presencia de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes en el país tiene una importancia sideral, mayúscula. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, la selva tiene un clima distinto que la costa a pesar de encontrarse en la misma latitud. Nosotros ya sabemos lo que es la latitud, ¿no? Latitud y altitud, dos conceptos que hemos aprendido en las primeras clases de geografía. La selva se encuentra, por ejemplo, una ciudad como Ucayali, Pucallpa, perdón, el departamento es Ucayali y la ciudad es Pucallpa. Una ciudad como Pucallpa, que está en la misma latitud casi que Lima. Tiene un clima totalmente distinto a pesar de encontrarse en la misma latitud. ¿Por qué? ¿No? Porque el anticiclón del Atlántico Sur, que trae un viento distinto al anticiclón del Pacífico Sur, y la cordillera de los Andes, que no dejan que ambos vientos se intercepten, ¿no? Sino por todo lo contrario, el anticiclón del Pacífico Sur solamente actúa en la costa y el anticiclón del Atlántico Sur solamente actúa en la selva. ¿No? También las corrientes, hay corrientes. Todos hemos visto la película Buscando a Nemo. Véanla. Ahí en la película Buscando a Nemo, tareas para la semana divertida, ¿no? Vean la película porque hay una parte bien bonita. Cuando Nemo va a buscar, bueno, toda la película es bien bonita, ¿no? Es un padre que busca a su hijo.
Que no de bonito hay en eso, ¿no? Es alguien que lucha por su familia. En la película vemos, por ejemplo, cuando el papá va a buscar a su hijo, cuando va a buscar a Nemo, sube, encuentra las tortuguitas y sube en unas corrientes que lo van llevando a desplazarse. Esas corrientes son reales y van por debajo, por el océano, y hacen que las masas de aire estén en movimiento. Entonces, la costa sur del Perú, la costa sur del Perú es fría porque viene el agua de la Antártida, que la trae esa corriente. En cambio, en el norte es más tibia. ¿Por qué? Porque la línea ecuatorial se encuentra muy cercana, entonces el sol calienta esa zona. Como les digo, cada lugar en el Perú tiene un clima particular. Hay microclimas en el Perú. En el mismo Lima hay microclimas. De repente ustedes tienen familias, conocidos que han ido a visitar y que, por ejemplo, en Lima, dentro de Lima, nosotros vivimos en el Callao tenemos un tipo de clima, pero si se van, no sé, a Chosica, en Chosica, a pesar de ser el mismo departamento, tiene otro clima, o si se van más al sur, ¿no? Se van a Pachacamac, en Pachacamac hay otro clima. Cada lugar de clima del Perú también tiene de Lima también tiene microclimas y el Perú mismo tiene microclimas. Vamos a tratar de verlos en esta clase y entender cómo funcionan y por qué en el Perú hay de estos distintos tipos de clima, ¿ya? Bien, empezamos. Debido a la proximidad a la línea ecuatorial, el Perú debería tener un clima tropical. ¿Cómo es el clima tropical? En el verano, abundantes lluvias y en el invierno, escasez de lluvias. Sin embargo, factores geográficos como las corrientes marinas, las masas de aire y la cordillera de los Andes origina que solo la Amazonía posea estas características climáticas. Entonces, ¿no? Debido a nuestra ubicación geográfica por la latitud, por la cercanía que nos encontramos a la cordillera de los Andes, deberíamos tener el clima de Brasil, ¿no? Deberíamos ser como la India, como Indonesia, con estas dos grandes estaciones. Una estación donde hace mucho calor y otra estación donde no hace tanto calor. Pero hay tres factores que tenemos, lo vamos a estudiar el día de hoy, que hacen que el clima del Perú sea totalmente distinto a todos los lugares en donde hay clima tropical. ¿Cuáles son estos tres factores? Las corrientes marinas, las que les estoy diciendo, la corriente de Humboldt y la corriente del Niño, las masas de aire, ¿cuáles son las masas de viento? Los anticiclones que le vengo contando desde la clase pasada, el anticiclón del Pacífico Sur y el anticiclón del Atlántico Sur, y asimismo la cordillera de los Andes. Estos tres factores van a hacer que el Perú tenga un clima distinto a todos los países que están ubicados cercanos a la línea ecuatorial. Por nuestra ubicación, les vuelvo a repetir, nosotros deberíamos tener un clima templado, ¿no? Tropical. Pero Lima, el Perú, no tiene un clima tropical. ¿Por qué? Por estos tres motivos. Cordillera de los Andes, corriente marina, la corriente de Humboldt y la corriente del Niño, y las masas de aire, los dos anticiclones, el anticiclón del Pacífico Sur y el anticiclón del Atlántico Sur. Las corrientes marinas. ¿Por qué? Esta es una demostración, ¿no? Ustedes han visto de repente en internet, hay gente que sigue creyendo que la Tierra es plana, ¿no? Pobres, ¿no? Gente que se resiste a creer lo que ustedes ya saben estando en primaria, que la Tierra es redonda. Parecería, ¿no? Pues que la Tierra es plana porque estoy parado y si me parara en una pelota me voy a caer que es redonda. Entonces necesito pararme en algo plano para que no me caiga. Pero las dimensiones del planeta son enormes, ¿no? Entonces la Tierra es redonda. Uno de esos, una de esas consecuencias que va a originar, no tan solo que la Tierra sea redonda, sino que la Tierra se mueva sobre su propio eje, va a originar las corrientes marinas. La Tierra está en movimiento, entonces como está en movimiento, dentro de la Tierra van a haber algunas cosas que se van a mover. Por ejemplo, ¿qué? Las corrientes marinas. Por eso hay olas, por eso hay vientos, ¿no?
Las corrientes marinas se originan por la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra, el movimiento de rotación, ¿no? Entonces la Tierra tiene dos movimientos, de rotación y traslación. El movimiento de rotación hace que existan corrientes marinas y la dirección de los vientos permanentes. Los vientos también siempre corren en un mismo sentido, ¿no? Que es en el sentido que corre el planeta Tierra. Según su temperatura, las corrientes marinas pueden ser frías cuando nacen en las zonas polares y si se dirigen a las zonas ecuatoriales, cálidas cuando se desplazan desde las zonas ecuatoriales hacia las zonas polares, ¿no? Entonces, dos tipos de corrientes, frías y cálidas. Frías si vienen desde las zonas polares hacia la zona tropical y cálidas si nacen en la zona tropical con dirección hacia la zona más fría. Entonces en el Perú estamos a la mitad. Va a ser el encuentro de estas dos corrientes, la corriente fría y la corriente cálida. Por eso es que en la costa sur en la costa central y la costa sur tenemos un tipo de clima en particular y en la costa norte tenemos otro clima totalmente distinto. En Tumbes y Piura, no sé si de repente sus papitos o alguien es de por allá, pregúntenle cómo es. Hace calor, llueve, hay mosquitos. Es totalmente distinto a Lima, ¿no? En Lima nunca hace calor, así como que uno se muere de calor de verdad, como si estuviera en Piura, si estuviera en Tumbes. ¿Por qué? Porque la corriente marina que está frente a Lima no es la misma que la que se va a encontrar frente a Piura o a Tumbes. Frente a Piura o a Tumbes está la corriente del Niño. Frente a Lima lo vamos a encontrar la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es fría y la otra corriente, la del Niño, es cálida. En el Perú se presentan dos corrientes marinas, la peruana o de Humboldt y la corriente del Niño. Se llama la corriente peruana, la llamamos así porque está frente a la costa del Perú, pero la vamos a denominar en honor a su creador, a su descubridor. El descubridor fue Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt fue un científico alemán, un sabio alemán que vino por América y descubrió una serie de cosas. No tan solo estuvo en el Perú, estuvo en toda América Latina, hacía experimentos, hacía investigaciones, hizo una serie de descubrimientos. Entre ellas es la de esta corriente de mar, él va a descubrir que el mar tiene estas particularidades distintas, ¿no? Entonces, por él a esta corriente la llamamos corriente de Humboldt, porque él fue el que va a descubrir las características de este mar y cómo es que funciona. La otra es la corriente del Niño. ¿Por qué se llama así? Porque sobre todo va a tener incidencia en los meses de diciembre, y en esa época también va a causar estragos en el país cada 10 años por lo menos. ¿Por qué se llama corriente del Niño? Porque si nace en diciembre, la vemos en diciembre sobre todo, causando estragos. En diciembre, ¿qué sucede? Nace el Niño Jesús, en Navidad. Entonces por eso se llama la corriente del Niño, ¿no? Entonces cada una tiene un nombre particular y son distintas. Una es cálida y la otra es fría. Vamos a empezar por la corriente peruana. La corriente peruana, la corriente de Humboldt, es una corriente oceánica, ¿no? Que está en el Océano Pacífico, que nace de la surgencia. ¿Qué es la surgencia? La surgencia es el afloramiento, ¿no? Cuando aguas de la profundidad con una serie de nutrientes que hay en el fondo del mar afloran, el surgimiento se llama, ¿no? Afloran hacia la superficie trayendo una serie de nutrientes que va a hacer que el agua del mar del Perú, de las costas peruanas, de lo que nosotros llamamos mar del Perú, sea un mar rico en nutrientes. Una de las principales actividades económicas de este país es la pesca. ¿Por qué la pesca? Porque hay una gran cantidad de cardúmenes, de pescados, de peces, perdón, pescados cuando ya están pescados, ¿no? De cardúmenes de peces. Entonces estos cardúmenes de peces, esta gran variedad y gran cantidad, va a ser que una de las principales actividades económicas de este país sea la pesca. ¿Por qué? Porque por esta particularidad que tiene
estas corrientes marinas, hay este surgimiento, ¿no? Hay esta surgencia. ¿Qué es la surgencia? El ascenso de las aguas profundas, muy frías, desde la zona central de Chile. Pero desde ahí, ¿no? Desde ahí empieza a la surgencia a subir esta agua fría que va a cambiar, ¿no? Todo lo que está en nuestras costas y va a hacer que haya muchos nutrientes y los peces se puedan alimentar de ellas. Por eso hay una gran variedad de peces. Circula de sur a norte por las costas de ese país y por las costas peruanas hasta la península de Illescas en Piura. Es decir, viene desde del centro de Chile más o menos, ahí se aparece, viene desde Oceanía, trayendo el agua fría que se encuentra cerca a la Antártida. Va a traerla, se va a dirigir hasta Chile y va a subir con esas aguas hacia Perú. Desde Chile va a subir, va a ir con dirección hacia el norte. Es decir, desde el centro de Chile va a ir hacia el norte de Chile, va a llegar al Perú, desde el sur del Perú, va a llegar por toda la costa peruana hasta Piura. ¿A dónde? Más o menos hasta la altura de la península de Illescas, que se encuentra en Piura, y de ahí va a regresar y va a ir por la línea ecuatorial, y esa corriente se va a hacer cálida. Entonces de ahí va a trasladar agua cálida por todo el Océano Pacífico y va a volver a dar una vuelta. Hasta Oceanía va a llegar. Y de ahí va a volver, va a regresar de nuevo. Así el agua está en movimiento. ¿Por qué surge esto? Por la rotación de la Tierra. Porque la Tierra tiene dos movimientos, ya lo hemos visto. Movimiento de rotación y movimiento de traslación. El movimiento de rotación origina esta corriente marina. En la península de Illescas, donde se desvía hacia el oeste como consecuencia del movimiento de rotación del planeta y los vientos alisios. Te lo acabo de explicar. Tiene aproximadamente 150 kilómetros de ancho y 200 kilómetros de profundidad, 200 metros de profundidad, 200 metros de profundidad y de ancho 150 kilómetros. Es enorme esa corriente, como si fuera un río dentro de lo que es el océano, que va a movilizar todo el agua del océano Pacífico, ¿no? Y hace que haya estos cambios de temperatura, sobre todo en los litorales de Chile y de Perú. Frente a las costas peruanas, la temperatura promedia de sus aguas va a ser entre 13 a 14 grados en invierno y 15 a 17 en verano, ¿no? Entonces, miren la temperatura, 13 a 14 grados en invierno, 15 a 17 en verano. Son agua fría, por eso es que nosotros acá tenemos el agua bien fría. No es, por ejemplo, el Caribe, ¿no? El Caribe, el agua calientita, ¿no? Uno ve las películas, los arrecifes de corales, ¿no? El agua de nuestros hermanos venezolanos, ¿no? Deben pensar que esto es el infierno, porque para ellos se tienen el Caribe venezolano, que es un lugar hermoso. Uno lo ve en la película, yo no lo conozco, pero uno lo ve en las películas, ¿no? Lleno de mucha luz, mucho calor, el agua tibiecita. Acá no, el agua, miren los grados, 13, 14, 15, 17 en el verano, que cuando uno va a la playa, al principio te mueres de frío, ¿no? Cuando uno, no sé si ya la punta es peor, se llama Cantolao porque el agua de la punta parece que fuera el agua del frigider cuando uno lo deshiela, es helada el agua, no es helada, es canto helado, que es una temperatura más, entre lo helado y lo frío, muy frío, ¿no? Más frío que el frío, ¿no? Pero no llega a lo congelado, no llega a lo helado, pero igual es muy frío. En el invierno es peor todavía, ¿no? Intenten ir a la punta en el invierno a ver cómo les va. Produce el fenómeno de inversión térmica en la costa. ¿Qué es el fenómeno de inversión térmica? Que ocasiona que la temperatura de los lugares cercanos al mar sea más fría que la de las zonas con altitudes cercanas a los 800 metros. ¿No? Eso es lo que les decía con relación al clima de Lima a Chosica. Chosica debe estar sobre los 800 metros. En cambio, Chosica es calientito. Cuando uno va en Chosica hace sol,
todo el año hemos ido nosotros, ¿no? Cuando hemos ido de paseo con el colegio, ¿se acuerdan el año pasado? A Santa Rosa de Quibes, por allá, en la Sierra de Lima, el clima es calientito, hace mucho sol, y en cambio en la costa nos morimos de frío, estamos todo el tiempo abrigados con problemas de la garganta, pero allá en esas zonas, no, el clima es más tibiecito, en cambio más cercano al mar es mucho más frío. ¿Por qué? Por estas corrientes marinas. Además, incrementa la aridez de la costa y produce neblina y garúa debido a la condensación del vapor del aire sobre el agua fría. Entonces, ¿por qué en la costa es un desierto? Lima se encuentra en un desierto. Lima y el Cairo, ¿no? En Egipto. Son las dos ciudades más grandes del mundo que se encuentran sobre un desierto, ¿no? Lima es un desierto, no hay vegetación, todo es árido. ¿Por qué? Otro motivo, otra consecuencia de estas corrientes marinas. La corriente de Humboldt también se vincula con el fenómeno de afloramiento, por el cual las aguas frías de las profundidades ascienden a la superficie, manteniendo temperaturas bajas a pesar de encontrarse en latitudes tropicales. Entonces, la corriente de Humboldt también tiene que ver con esto que nosotros vamos a llamar el fenómeno del afloramiento, que es lo que les decía, sube el agua fría, ¿no? Entonces el agua que va a estar en la superficie va a estar permanentemente fría, pero cargada de nutrientes que le va a hacer bien a los pececitos, porque los pececitos son los que comen eso. No sé si ustedes cuando han ido a la playa quizás algún día han encontrado un montón de algas, ¿no? Fitoplancton, zooplancton, ¿no? Y algas marinas. Todo eso es alimento, es un ecosistema que hace que este lugar, que que este mar sea tan pero tan rico en cantidad de pescados, y va a hacer que el Perú, una de sus principales actividades económicas sea la pesca. ¿Por qué? Por este fenómeno, por este motivo. Entonces ya vimos en lo que consiste la corriente marina, o la que vamos a denominar Humboldt. Y ahora la corriente del Niño. ¿Qué es la corriente del Niño? La corriente del Niño nace en las aguas ecuatoriales del Océano Pacífico y se desplaza por la costa norte del Perú hasta la altura de Piura, desde donde se dirige hacia el oeste. Es una corriente cálida que eleva la temperatura de la superficie del mar entre 5 y 6 grados. Es por eso que les decía que es una corriente igual que la corriente de Humboldt. Son dos corrientes, ¿no? Dos corrientes distintas. En una corriente es de agua fría, la otra corriente es de agua cálida. 5 y 6 grados de diferencia, ¿no? Si acá estamos en 15, ya están en 20 grados el mar, ¿no? Entonces es mucho más calientita. ¿Por qué? Porque el agua de la corriente ecuatorial, por el lugar en donde el sol le da, es un agua más tibiecita. En cambio, ya hemos dicho por qué la de nosotros, la corriente peruana o la corriente de Humboldt, es una más fría. Y va en sentido, miren, ¿cómo es que va? Se dirige hacia el oeste, es decir, viene desde Ecuador y se va a dirigir hacia el Océano Pacífico, hacia el oeste. Se dirige hacia allá llevando el agua tibiecita. Entonces la costa peruana, que se encuentra frente a los departamentos de Tumbes y de Piura, tiene otro clima, ¿no? Allá sí llueve, allá hay más vegetación, allá vamos a encontrar más calor que en todo el resto de la costa. ¿Por qué? Porque frente a sus costas se encuentra otra corriente marina. Es una corriente cálida que eleva la temperatura de la superficie del mar entre 5 y 6 grados. Provoca fuertes lluvias en la costa norte en el verano y en la Sierra Norte, ¿no? Entonces ya hemos visto cómo el fenómeno del Niño en determinados momentos destruye el país, lo destruye totalmente. Piura queda inundada, Tumbes también, hay muchas lluvias, todo se llena de lluvias. Entonces eso sucede, ¿por qué motivo? Porque estas corrientes de mar, que es más tibia, va a llevar una gran cantidad de, va a ser miren cómo repercute la temperatura del agua en la,
la temperatura que va a tener la costa, ¿no? Pero no solamente la costa, porque va a llegar hasta la sierra. Va a haber mucha lluvia en lo que es la costa y la región Yunga. Y va a haber hasta huaicos. Toda esa zona se transforma en como si fuera el diluvio de Noé. Llueve muchísimo en estos meses, muchísima lluvia. ¿Por qué motivo? Por la corriente ecuatorial o la corriente del Niño. Otro de los efectos de la corriente del Niño es el reemplazo de los vientos alisios del sur-oeste, vientos tibios permanentes, por los vientos cálidos del noreste. Ya no son vientos en el sureste. En el sureste los vientos son tibios, ¿no? En la parte suroeste los vientos son tibios. En cambio en el norte los vientos son más cálidos. Por eso es que, les vuelvo a repetir, es otro de los factores, va a ser otro de los motivos por el cual el clima es diferenciado y tiene estas características, tanto en el norte como en la costa central y en la costa sur. Esos dos factores, la corriente de Humboldt y la corriente ecuatorial o la corriente del Niño, van a llevar a que la costa tenga dos tipos de climas diferenciados. Pero no es el único factor, habíamos dicho. El otro factor son las masas del aire. Habíamos dicho tres factores: las corrientes marinas, las masas de aire y la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, ya hemos visto las corrientes marinas. Ahora, las masas de aire. Hablamos sobre los anticiclones. El anticiclón del Atlántico Sur y el anticiclón del Pacífico Sur. Ambos tienen características propias y la cordillera de los Andes va a hacer que estos dos vientos no se toquen. El clima en el Perú influyen dos masas de aire: el anticiclón del Pacífico Sur y el anticiclón del Atlántico Sur. El anticiclón del Pacífico Sur está conformado por vientos fríos y secos que descienden y condensan el vapor del agua sobre el litoral, generando un techo de nubes que disminuye la intensidad de los rayos solares en esa zona. ¿Por qué todo el tiempo tenemos este techo de nubes? Por este motivo. ¿Lo están viendo? Por el anticiclón del Pacífico Sur. El anticiclón del Pacífico Sur va a hacer que se forme un techo de nubes que se va a quedar en todo la costa sur y central, y la cordillera de los Andes impiden que estos vientos pasen hacia la zona que va a ser la Amazonía. Entonces, dos zonas diferenciadas: la de la costa y la de la selva. La de la costa influenciada por el anticiclón del Pacífico Sur y la de la selva influenciada por el anticiclón del Atlántico Sur. El anticiclón del Pacífico Sur son vientos fríos y secos. Miren, vientos fríos y secos. Condensan, descienden, condensan y forman un techo de nubes en el invierno. En cambio, los vientos del anticiclón del Atlántico Sur, el océano Atlántico, el océano Pacífico frente a las costas de Perú, el océano Atlántico frente a las costas de Brasil y Argentina, ¿no? El anticiclón del Atlántico Sur, sus vientos van a ser fríos. Cuando llegan a la selva sur peruana, provocan un descenso de la temperatura. Eso también va a hacer que la selva del sur sea un poco más fría que la selva ecuatorial, la selva del norte. La selva del sur tiene un clima más frío que el de la selva del norte. ¿Por qué? Por el anticiclón del Atlántico Sur. Como les dije, la cordillera de los Andes hace que ni la corriente, ni lo que se encuentre en el Pacífico, ni lo que se encuentre en el Atlántico se crucen. La cordillera de los Andes. Debido a su gran altura, los Andes actúan como una barrera, ¿no? Como si pusiéramos una pared. Eso es la cordillera de los Andes, una pared enorme que va a hacer que las dos zonas, la costa y la selva, se desarrollen distintamente, que impide que los vientos húmedos y cálidos que vienen de la Amazonía, ¿no?, lleguen hacia la costa. Por eso el vapor condensado en las nubes produce intensas lluvias en el flanco oriental de los Andes, mientras que en el flanco occidental las precipitaciones son casi inexistentes, ¿no? El vapor condensado de las nubes hace que en la selva haya muchísima lluvia,
y en la costa todo lo contrario. ¿Por qué? Por la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes hace que tanto la costa como la selva tengan dos climas totalmente distintos. La costa es como un desierto y la selva, todos sabemos, ¿no? Es como una jungla, como si estuviéramos en el África, la Amazonía, ¿no? Es el, el, el pulmón del planeta Tierra, ¿no? Porque está lleno de árboles, por eso tenemos que cuidarlo. De las clases que vienen, que ya faltan pocas clases, vamos a ver cómo tenemos que hacer para cuidar el planeta Tierra. Entonces, hemos visto los tres factores: las cordilleras marinas, los vientos, las masas de aire, el anticiclón del Atlántico y del Pacífico, y la cordillera de los Andes. Cómo actúan cada una de estos tres factores que va a hacer que en el Perú existan estos climas totalmente distintos. ¿Cómo es el mapa climático del Perú? En el mapa climático del Perú vamos a reconocer 9 zonas climáticas, unas diferenciadas de otra. Primero vamos a ver la de la costa, que es más fácil. En la costa y la selva solamente hay dos en cada una. La costa, ya he dicho, la costa norte, que tiene un tipo de clima, y la costa central y sur, que tiene otro tipo de clima. En la selva alta tiene un tipo de clima y la selva baja tiene otro tipo de clima. Y en la selva y en la sierra sí vamos a distinguir 4 tipos de clima diferenciados. Ahí vamos a encontrar, ¿no? Me falta uno. 4, 5, 6, 7, 8. No, en la selva vamos a encontrar 3 tipos de clima, me equivoqué. 3 tipos de climas en la selva, 2 tipos de clima en la costa y 4 en la sierra. Ese es el mapa climático del Perú. En el Perú tiene 9 tipos de climas, 2 en la costa, 3 en la selva y 4 en la sierra, que han sido establecidos a partir de la clasificación internacional de Köppen. Así es ese tipo de clasificación. Considera el registro de temperaturas medias anuales y el nivel promedio de las precipitaciones. Clima de la costa. Vamos a encontrar 2 climas en la costa: desértico 1 y desértico 2. ¿Cuál es el desértico 1? Es el que vamos a tener aquí en Lima. Se presenta en casi toda la costa, desde Piura hasta Tacna, ¿no? Casi la costa, he dicho, sur, y la costa central hasta Piura. Las temperaturas superiores a los 18 grados, el clima es seco y no tiene lluvias. En cambio hay otro clima desértico, el clima desértico 2, que es el de la costa norte. Se presenta en espacios diseminados desde Trujillo hasta Tacna. El desértico 1, hemos dicho, desde Piura hasta Tumbes. El desértico 1 es de Piura y Tumbes, ¿no? Es calientito. Y el desértico 2 es de Trujillo a Tacna, todo lo que va a ser la zona central y la zona sur. En el desértico 1 es Piura y Tumbes, es la zona calientita. En cambio, la que nos encontramos nosotros es en el desértico 2. ¿Cómo son? Se presenta en espacios diseminados desde Trujillo hasta Tacna. Las temperaturas de 25 grados en verano y 13 grados en invierno. Es húmedo y lluvias en invierno. Los climas de la sierra. ¿Cómo son los climas de la sierra? Vamos a encontrar 4 climas en la sierra. Vamos a encontrar el templado. Dentro del texto que les estoy enviando, les estoy colocando un mapita. Allí está, en ese mapita, las distintas zonas climáticas y con colores distintos para que ustedes los puedan ver. Vamos a encontrar el templado. ¿Dónde se encuentra el templado? Entre los 1000 y en la sierra va a estar de acuerdo a la altitud, ¿no? Aquí vamos a encontrar el primero entre los 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Particularmente en los valles interandinos. Temperaturas superiores a los 20 grados centígrados, veranos lluviosos, inviernos secos. El primero entre los 1000 y 3000 metros, ¿no? De acuerdo a la altitud. Valles interandinos, ¿no? Temperaturas superiores a los 20 grados, y los veranos son los lluviosos y los inviernos secos. Esas son sus características. Vamos a encontrar el segundo.
frío, si el templado. Ya hemos dicho sobre cómo funcionan los climas, ¿no? Viene desde cálido hasta el frío. En el cálido, ya sabemos, calientito, frío, muy frío. Y en el medio, el templado. ¿Qué es templado? Entre el caliente y el frío. Templado, después viene el frío, se va a presentar en las zonas más altas, entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas medias anuales van a ser de 12 grados, ¿no? Cada vez baja porque está más alto. Los veranos, ¿cómo son? Lluviosos e inviernos secos con fuertes heladas. En cambio, el de la Puna se va a presentar entre los 4.000 y los 5.000 metros. Temperaturas medias anuales 6 grados centígrados. Los veranos lluviosos y los inviernos secos. Y el clima de nieve, que es donde están las nieves perpetuas, lo más alto de la cordillera de los Andes, que es tan alto que las nieves están completamente derretidas todo el año. Perdón, las nieves están todo el año ahí sin poderse derretir. La de nieve se presenta en las zonas que sobrepasan los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Temperaturas medias por debajo de los 0 grados. Nieves perpetuas. ¿Qué significa perpetuas? Todo el año hay nieve, todo el tiempo hay nieve. Y en la selva vamos a encontrar 3 tipos de clima. El primero, templado lluvioso. ¿Dónde vamos a encontrar el templado lluvioso? En la vertiente oriental de la cordillera de los Andes. Ya hemos dicho, flanco occidental, flanco oriental. Flanco occidental mira hacia el Océano Pacífico. Flanco oriental mira hacia la selva. La vertiente oriental de los Andes, la selva alta. ¿Cómo es el clima? Lluvia durante todo el año. Después viene el cálido húmedo. La zona nororiental, ¿no? La norte, pero mirando para el Brasil, nororiental del Perú, eso, pero la parte baja, la selva baja, lluvia todo el año, pero habíamos dicho que en la zona sur es distinto, ¿no? En la zona sur de la selva, semicálido húmedo, no es cálido, cálido es en la zona norte. En la zona sur de la selva va a ser semicálido. Sureste del Perú, es decir, en la selva de Madre de Dios, ¿no? En la parte sureste. Temperaturas superiores a los 24 grados, igual, 24 grados, ¿no? Nosotros con 18 grados, 20 grados estamos que nos morimos de calor, ¿no? Allí es 24 grados. Con descenso bruscos entre mayo y septiembre, ellos le llaman friaje. Húmedo y lluvioso todo el año. 3 características distintas de la selva. Entonces, la selva norte y la selva sur. Y vamos a encontrar también en la vertiente oriental en la selva alta, la selva norte y la selva sur. 3 tipos distintos de clima. En la costa, 2. Un clima que le estamos llamando desértico 1 y desértico 2. Uno que va a estar ubicado entre la zona más cercana al mar y la otra, la más lejana, donde se van a formar lomas. Y en la sierra, 4 tipos de clima. Vamos a empezar por el clima templado. Templado frío, de puna y nieve perpetua. Son más fríos comparándolo con la selva o inclusive con la costa. Esos son todos los climas que vamos a ver aquí, porque son los que tenemos en el Perú. 9 zonas climáticas. Ese es el mapa climático del Perú, ¿no? Hemos visto los factores que van a incidir para que existan estas 9 zonas climáticas en este país. 4 en la sierra, 2 en la costa, 3 en la selva, ¿no? Son 3 factores: las masas de aire, la corriente el anticiclón del Pacífico Sur, el anticiclón del Atlántico Sur. El otro factor son las corrientes marinas, la corriente peruana o la corriente de Humboldt, la corriente ecuatorial o la corriente del Niño y la cordillera de los Andes. Todos estos factores combinados hacen que este país sea un país multiclimático. Tiene muchos climas, no es como por ejemplo Uruguay. En Uruguay solamente hay un tipo de clima por la zona que se encuentra. Paraguay, un solo tipo de clima. Hasta Brasil, con la enormidad que tiene, solamente hay un tipo de clima, que es cálido.
¿no? Entonces, este país, siendo más pequeño, pero por la cordillera de los Andes y sus distintas regiones, tiene todas estas zonas climáticas. Miren, estamos en esta semana, estoy teniendo exposiciones con los niños de cuarto de primaria. La siguiente semana tengo exposiciones con los de quinto y las siguientes con ustedes. Vayan preparando desde este momento el tema que ya les di. Todos ya tienen el tema para su exposición. Necesito que lo practiquen. A todos les hice una devolución. Vuelvan a ver el video que les envié. Vuelvan a leer la rúbrica y las recomendaciones que le di. Cada uno ya sabe qué es lo que tiene que mejorar para esta segunda exposición. No tiene que ser como la anterior, tiene que ser mejor. Tenemos que ir mejorando conforme pase el tiempo. No podemos empeorar o quedarnos igual, sino para qué estamos en la escuela. Tenemos que mejorar. Vuelvan, ¿sobre qué vamos a tratar? Los temas que estamos viendo. Cada uno tiene un tema. Vuelva a ver el video, vuelva a leer el material, sobre eso me construyo una exposición, ya sabe lo que yo estoy buscando, ¿no? No es recordar de memoria, es entender el tema que están viendo. Bien chicos, espero que esta clase les haya servido para entender este tema. Ya saben lo que tienen que hacer aquí. Me lo escriben como si estuviéramos en el colegio. Me hacen la ficha y me hacen el quizzes. 3 cosas. Les mando un saludo afectuoso y estoy pensando en ustedes. Nos vemos. Chao.